Senador Gustavo Petro tiene el uso de la palabra. Bueno, gracias, señor presidente del Consejo. Yo voté en contra del proyecto. Y empiezo por tratar de contraargumentar una serie de cosas falsas que aquí he escuchado. Uno, pensar que la ley puede mejorar lo que la Constitución ya se reformó. Eso no tiene... La Constitución se ha reformado, ya se reformó en la noche. ¿Qué significa eso? Que apenas firmen el acto legislativo, se constituye la región Bogotá Metropolitana. Punto. Consultaron a los consejos municipales para la discusión de ese acto legislativo. Más aún, conquistaron a la ciudadanía de la sabana de Bogotá, que es hacia donde va esta reforma, para hacer la reforma a la Constitución. La respuesta es no. Ahora se vende la tesis de que ahora sí la ley va a ser consultada, etcétera. Carreta, ya la ley no puede modificar lo que la Constitución estableció en la noche anterior. Puede desarrollar unos temas dentro de la reforma constitucional que se hizo. Y entonces hay que entender bien en qué consiste esa reforma constitucional y qué caminos quedan, que ya no son los de la ley. Porque la ley no es superior a la Constitución. ¿Qué se hizo en la Constitución en la noche de ayer? Se crea. No es que se va a crear, no es que a partir de la decisión de las ciudadanías o de los consejos o de los municipios se va a crear. No, se creó la región Bogotá Metropolitana. Eso es, ya se creó. En esa creación está en la Constitución una serie de formas de desarrollo de esa región metropolitana. Ya no lo va a desarrollar la ley, son la Constitución. ¿Qué dice? Que tendrá un consejo superior, un consejo directivo, como se quiera llamar, integrado por los alcaldes municipales que entren a la región. Un consejo con ese. Eso pueden ser de 20, 30, 40, 50, pues de los municipios que decidan entrar. Pero, y está escrito en la Constitución, hay un poder de veto. El que selecciona el director o gerente, que es como está escrito en la Constitución, se constitucionalizó la figura de gerente. El gerente, es decir, el director de esa nueva entidad, que literalmente es una nueva entidad territorial especial. Ese director no es elegido popularmente como un alcalde. No es controlable por ningún consejo, ni siquiera el distrital de Bogotá ni la asamblea departamental. No es citable, es invitable quizás si la ley lo permite. Porque el director se pone y o se quita solo si la alcaldía, el alcalde que haga a su vez, el alcalde de Bogotá y el gobernador de Cundinamarca, cualquiera que ellos sean hacia adelante, incluidos los dos actuales, lo quieren. Eso es lo mismo que se llamaba núcleo en una ley, porque la Constitución nunca estableció para el área metropolitana el municipio núcleo. Eso lo estableció una ley del año pasado de Iniciativa de Cambio Radical. Además, con la prohibición de que Bogotá se pudiera beneficiar de esa ley. Pero en la Constitución aparece hoy un veto en la región metropolitana, es decir, un eje de poder. El eje de poder se llama alcalde, no alcaldía, no Consejo Distrital de Bogotá, alcalde de Bogotá y gobernador de Cundinamarca. Cualesquiera que ellos sean hacia el futuro, tienen el poder de elección y de quitar el director. Y el director es el que maneja todo. Ahora, en la Constitución quedó anoche que las decisiones tomadas por ese nuevo ente tienen jerarquía, tienen autoridad sobre las decisiones de un alcalde municipal, incluido el alcalde mayor de Bogotá o el gobernador de Cundinamarca. Eso se llama pérdida de autonomía real.
Eso quedó ya en la Constitución, eso es irreparable a menos que la Corte Constitucional varíe el acto legislativo. La ley no puede modificar. Entonces, cuando entre, vamos a suponer, el alcalde de Soacha, futuro, decida él entrar a la región, porque los consejos aquí solo quedan como consultables, pero no tienen poder vinculante. Entonces, si el alcalde X, cualquiera que vaya a ser elegido, o el actual, de pronto, decide entrar a la región administrativa y el director no elegido por ningún ciudadano ni de Cundinamarca ni de Bogotá toma una decisión, esa decisión tiene autoridad sobre el alcalde de Soacha. Ese es el acto legislativo que se aprobó. Ahora, explico. ¿Qué fue lo que hizo en relación al artículo que existía? O sea, la Constitución que era vigente hasta la noche anterior. El 325 era un artículo que en el capítulo de Bogotá, del Distrito Especial, un capítulo especial hecho para Bogotá, facultaba a Bogotá para hacer una región o un área metropolitana. Región en calidad de departamento, región de planificación en calidad de departamento, porque Bogotá tiene las dos figuras, es departamento y municipio, al ser distrito, y área metropolitana en calidad de municipio. Eso era lo que facultaba el artículo 325. El 325 no creaba una figura asociativa diferente a las que ya estaban en la Constitución del 91, solo autorizaba a Bogotá a poderlas hacer. En relación a la región que existe en la Constitución del 91, es una figura de simple coordinación. Y de hecho yo tomé la iniciativa de configurarla con Boyacá, con Dinamarca, el Meta, y el Meta es importantísimo porque de ahí viene todo el agua que nos tomamos, y Tolima. Es de planificación, no es vinculante, es de coordinación. Y la segunda figura, que es la que más nos interesa, era el área metropolitana. El área metropolitana, de acuerdo a la Constitución del 91, vigente aún hoy, establece que para que un municipio pueda entrar a un área metropolitana, necesita de la consulta a su ciudadanía. Consulta popular o consulta ciudadana, es decir, unas elecciones donde la ciudadanía mire lo mejor, lo peor y decida. La ciudadanía. Artículo 319 de la Constitución de Colombia. Por eso, si Bogotá quisiera hacer un área metropolitana con Soacha, que fue un intento que hicimos, entonces la ciudadanía de Bogotá tendría que decidirlo en una consulta popular y la ciudadanía de Soacha también, que alcanzó a organizarse, entre otras cosas, históricamente. Y si Chía lo quisiera, lo mismo, es decir, la ciudadanía es el eje legitimador, el eje fundamental para constituir una asociatividad llamada área metropolitana. Al reformarse el 325 y al quitarle entonces a Bogotá la facultad de hacer una región o un área metropolitana, que era lo que estaba escrito, la induce exclusivamente a hacer una región metropolitana. Una figura nueva, no existía, pero esa región metropolitana ya entonces no se refiere al 319. Es para áreas metropolitanas. Esa región metropolitana solo tiene lo que está escrito en el actual artículo 325. Es decir, que su eje legitimador y fundante es el alcalde y el gobernador, es decir, que eligen ellos un director, es decir, que son ellos los que deciden configurarla, quizás otros alcaldes de la Sabana de Bogotá, la zona circunvecina, pero ya no hay consulta ciudadana. Es decir, le quitaron el poder a la ciudadanía. Ese es el objeto de la reforma constitucional que se hizo. No es un cambio de nombre, pues sería lo de menos decir que lo que se llamaba área metropolitana ahora se llama región metropolitana. Pues los cambios de nombre no son importantes en la política. No, el cambio que realmente se hace no es un cambio de nombre, es quitarle a la ciudadanía el poder de decidir si se asocia o no se asocia en la Sabana de Bogotá con Bogotá.
Y esa nueva sociedad ya no es una sociedad entre municipios, sino una sociedad en donde el poder de veto lo tiene el alcalde de Bogotá y el gobernador, que eligen o quitan el director, y el director tiene autoridad en los asuntos de competencia de esa entidad sobre los alcaldes. Los alcaldes elegidos por el voto popular, el director no elegido por el voto popular. Es más, les pronostico, no será cambiable, porque para poder ser cambiado tiene que haber consenso exclusivo entre el alcalde de Bogotá, cualquiera que sea, y el gobernador de Cundinamarca. Si uno de los dos no quiere, no cambia. La opinión de los demás alcaldes importa un comino ahí. Eso quedó escrito en la Constitución anoche. Ya la ley podrá decir cómo se vota, etcétera, pero ya no altera estas figuras de poder que quedaron en la Constitución. Ahora, ¿para qué se hizo esto? Y es el tema que quisiera tener un tiempo para desarrollar. O sea, ¿cuál es el objetivo de un grupo de políticos, entre los cuales indudablemente está el gobernador y sus amigos en la asamblea? No todos, obviamente, entre las cuales está la alcaldesa actual y sus amigos y algunos congresistas, sin tomar la opinión de la ciudadanía de la Sabana de Bogotá, porque hasta el día de hoy no existió. ¿Cuál es el porqué? O sea, ¿de qué se trata? ¿Para qué se hace eso? ¿Para qué cambiar la Constitución? ¿Acaso estaba mala? ¿Había demostrado una práctica de errores profundos en ese planteamiento? ¿Por qué la cambian? Si ni siquiera se había hecho un área metropolitana ni nada por el estilo. Pues esta es mi opinión personal, obviamente, pero a través de mi experiencia como alcalde de Bogotá y concejal de Zipaquirá, que también fui, y luchador durante todos estos años en este centro de Colombia, donde vivo además. Lo que se verifica en la Sabana de Bogotá en general, y así hay que concebir la política es una representación de intereses diferentes. Presidente, el tiempo terminó. Yo hasta ahora voy a la mitad. Senador, tiene 5 minutos para que concluya, si le parece bien, mi senador. Siempre es un deleite escucharlo, sino que hay muchos más intervinientes, pero tiene 5 minutos, senador. Y le voy a pedir perdón porque me toca darlo. Yo estoy estamos en teletrabajo intenso, entonces también estoy en el Senado, que es su última semana, y me toca también irme para allá, pero 5 minutos creo que es suficiente. El para qué, digamos, ¿por qué se le quita poder a la ciudadanía? Entonces decía que la política es como un sistema de intereses de la sociedad, de su producción, de empresarios, trabajadores, que son diferentes los intereses en el consumo, en la distribución, de lo que hay en la sociedad hacia el Estado. Cada partido, persona, etcétera, representa una serie de intereses que defiende allí ya en sus ejecutorias y en sus acciones, en una lucha que indudablemente es la lucha política. Pues en la Sabana de Bogotá hoy hay dos clases diferentes y contradictorias de intereses que han cambiado el paisaje de la Sabana de Bogotá en las últimas décadas. Todos hemos sido testigos, incluso protagonistas de eso. La Sabana de Bogotá es la tierra más fértil del país, zona agraria por naturaleza, con unas culturas específicas en los municipios sabaneros, que fueron parte de la configuración de la República de Colombia. Tiene una delicadeza ambiental extrema, toda su agua sale de los páramos. Las ciudadanías buscan, las originales de la Sabana de Bogotá, buscan conservar eso, conservar la tierra fértil, conservar la cultura, conservar el terruño. Tienen todo el derecho a hacerlo. Es uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. El de su entorno, el de su vivir, el de su paisaje, el de lo que sienten cada día cuando salen a la puerta de su casa. Su tierra, su región, su territorio. Y hay otro interés que ha entrado, promovido por el mercado, las lógicas, brutalmente, que es el de la especulación inmobiliaria, el de la urbanización. Soacha es víctima de eso.
La expansión de Bogotá genera una oportunidad que cuando no se regula, incluso cuando se tramita por métodos corruptos, que los ha habido, termina invadiendo la sabana de Bogotá, destruyéndola. Destruye su naturaleza, destruye su tierra fértil, destruye su agua, destruye sus culturas. Es decir, entra en conflicto con las ciudadanías. Ese es el conflicto político. Y hay políticos que están con las ciudadanías y hay políticos que están pues con estos intereses de la especulación inmobiliaria que mueven un negocio mayor que el de la cocaína. Porque un metro cuadrado de la sabana de Bogotá rural vale 100 veces menos que un metro cuadrado si se declara urbano. La sabana, del lugar de producción de cebada y trigo y papa y maíz, se convirtió en el centro esencial en Colombia de la especulación inmobiliaria. Si las ciudadanías están, la especulación inmobiliaria tiene un rival y es la resistencia a la urbanización. Si las ciudadanías no están, la especulación inmobiliaria se adueña de alcaldías, se adueña incluso de consejos, se adueña de las instituciones para gerenciar su proyecto. Su proyecto implica urbanizar la sabana, implica tachonar la sabana de autopistas, implica llenarlas de peajes, implica Transmilenios por toda la sabana de Bogotá, implica usar mucha más agua que la que tenemos. Y como el 70% del agua que tenemos viene de la Orinoquía, implica quitarle a la Orinoquía muchísimo más agua de la que hoy se le quita. Por eso los parlamentarios de El Llano votaron en contra de este proyecto anoche. Implica otra visión empresarial, diferente, con su lógica, con sus ganancias y con sus efectos negativos. La destrucción de un paraje muy hermoso en el mundo que se llamó la Sabana de Bogotá. Claro, negocios en cantidades. ¿A quién le conviene más una institución estatal que no tenga control ciudadano, que no tenga participación ciudadana? Pues a estos intereses. Es por eso que los originadores del proyecto en el Congreso de la República es Pro Bogotá y dentro de Pro Bogotá, Camacol. Es la especulación inmobiliaria. ¿Quién va a tomar la decisión de en dónde se coloca el próximo relleno sanitario dado que el de Usme se agotó? ¿Los consejos municipales de la Sabana? ¿La ciudadanía o el director de esta entidad que tiene autoridad sobre los alcaldes? ¿Se va a colocar en Soacha? Ah, que la ciudadanía de Soacha no quiere. Ya no tiene poder, se lo quitaron. ¿Qué se va a hacer en la sabana? ¿El tren de cercanías, eléctrico, ambientalmente convivial o Transmilenios? ¿Quién toma la decisión? ¿La ciudadanía de Soacha? No, el director de la nueva corporación. ¿Que quién lo nombra? ¿La ciudadanía? No. ¿La ciudadanía tiene poder sobre ese director? No. ¿Los consejos tienen poder sobre ese director? No. ¿Quién toma la decisión de qué pedazo de tierra se urbanizan y quién no? ¿Qué pedazo no? ¿Las ciudadanías? No. ¿El director? ¿Y el director lo eligen las ciudadanías? No. ¿Quién lo elige? El alcalde y el gobernador. Ah, que los concejales están en desacuerdo. Pues invitan a una sesión. ¿Tienen poder sobre él? No. Tienen que quedar regidos bajo su autoridad, que ya está escrito ese bajo su autoridad en la Constitución Política de Colombia desde anoche. ¿Quién decide de dónde sale el agua para la gente y las nuevas urbanizaciones? Ciudad Verde y todo eso queda en pañales para lo que va a haber hacia adelante. ¿Quién decide sobre el agua? ¿La CAR? ¿Tomarse el agua de los llanos orientales? ¿Quién lo decide? ¿La ciudadanía de los llanos orientales? No. ¿El alcalde de Mosquera? No. ¿Quién? Un director que no tiene control político. Es decir, senador, sí, y ya voy a terminar, se ha construido una institución adecuada para quienes le dieron origen, el gran empresariado de Camacol, es decir, la urbanización de la Sabana de Bogotá. ¿Y a quién sacaron de ese poder? Pues a quienes se podían oponer a eso. ¿Quiénes? La ciudadanía.
Ese es el efecto del acto legislativo. Yo hubiera querido terminar con su venia, es el qué hacer, porque si eso es así, ya no es la ley la forma como nos podríamos defender de eso. Es que no pase el acto legislativo en la Corte Constitucional. Y eso implica no simplemente una carta de un concejal, que yo he recibido muchísimas, ¿no? Implica es que la ciudadanía sepa qué es lo que corre pierna arriba y que la ciudadanía pueda actuar aún en estos tiempos difíciles para que la Corte Constitucional tome una decisión favorable. Solo necesita tomar una, y es que no se le quite la consulta popular a la forma como se puede entrar a un tipo de asociación como esta. Es decir, que la ciudadanía pueda recobrar todo su poder. Gracias, señor presidente, muy amable.